Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Viva la Copa. De momento, primera cita, San Mamés en la Catedral. Se adelanta la Real, golpe de autoridad del equipo de Matarazzo por 1-0, gol que hacía Torrientes. Ahora vamos a meternos de lleno con la Copa. Vamos a analizar lo que ha sido esta primera cita. Mañana es el día D para el Atlético en el Estadio Metropolitano. Día muy importante. ¿Para qué? Hombre, para que el Atlético se pueda meter en una finalísima de la Copa, pueda ganar algún título y para ver qué pasa cuando llegue el verano con Diego, Pablo, partido a partido Simeone. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la noticia del día. Al margen ya de esa conjura de necios, de la cena de madrugada en la capital, de los divos de calzón corto del Madrid, sin Arbeloa, algunos le puso allí, le cantó una traviata al oído de algún compañero, pero bueno, pagó Mbappé la cena en un restaurante donde Vinicius y Camavinga son socios. Vamos, que son propietarios de alguna manera, ¿no? Así todo sale de alguna manera más barato o más caro, depende cómo uno lo vea. Hoy se ha firmado la paz con la UEFA y con la ECA, con Ceferín y con Al-Khelaifi. Creo que es una medida inteligente del Madrid y de Florentino Pérez. No voy a hacer sangre, como hacen algunos, del Madrid. Se equivocó planteando este pulso a la UEFA. Se lo dije en su momento. Era la crónica de una muerte anunciada, la puesta en marcha de una Superliga, cerrada tipo NBA con los grandes equipos de Europa. Primero, porque se apuntaron 12 y al final le dejaron solo, tirado como una colilla, a Florentino. El último, Laporta, el Barcelona, después de los favores que le ha hecho en la UEFA. Después de salvarlo económicamente en muchas negociaciones para conseguir dinero, y esto lo hizo el presidente de Madrid, Florentino Pérez. Y es el último que le deja tirado al presidente madridista. Esta es la realidad. Y antes el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se mete en la ECA, toca moqueta, toca poder, vicepresidente de la ECA con Al-Khelaifi, con el presidente del PSG, y abandona la Superliga y también deja tirado a Florentino. Se había quedado con los 3 equipos españoles, los 2 equipos españoles además del Madrid, y creo que también con la Juventus de Turín. Y al final se queda solo. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues firmó un pacto, creo que interesante, si se cumplen una serie de condiciones. Ha perdonado lo de la demanda millonaria que puso de 4.000 millones. Y al final me imagino que habrá algún daño colateral, no económico, pero sí deportivo, en beneficio, en este caso, para el Madrid y los grandes equipos europeos. Y además es muy difícil meterse con la UEFA o con la FIFA. Son estados, sin ser estados. Algunos dicen, claro, con la mafia hemos topado. De alguna manera, el poder es el poder. Y ahí, vamos, es como luchar contra molinos de viento. Es imposible conseguir un triunfo y lograr ese objetivo que quería el presidente del Madrid. Estaba bien diseñado, estaba bien pensado, pero al final lo mejor es, si estás solo, si ya no te hace caso nadie, si estás enfrentado a la UEFA que te puede pasar factura con su brazo armado, que son los arbitrajes en Europa. Repito, los arbitrajes en Europa. Lo mejor es firmar un acuerdo, sellar la paz y colorín colorado, este sueño frustrado, querido Florentino, se ha terminado. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. ¡Ya estamos aquí! Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Ya os veo aquí de copas. ¿Cómo se nota que habéis estado en la cena de anoche? José Abascal, ahí, el restaurante de Vinicius, de Camavinga y de compañía, enfrente del Opium, donde se van luego al drinky, a tomarse las copitas. Bueno, una conjura de necios, una conjura importante para intentar ganar algún título esta temporada. Torquemada, Bermúdez. Buenas noches. Buenas noches. Pasamos por la puerta ayer cuando salimos del programa sobre las 2 de la mañana aproximadamente. Nos podrían haber invitado a la copita, sí, que alguno estaba por ahí dentro todavía. Claro, que nos podrían haber invitado a alguna copita, que nosotros no somos dudosos. Hay que reconocer que ahí no lo sabíamos, que si lo hubiéramos sabido, nos habíamos metido. Claro, bueno, pagó Mbappé todo,
Todo Mbappé. Señor. Vale, si tenemos que pagar nosotros, hubiéramos pagado nosotros. Claro que Ya pagamos, está. no hay ningún problema. Será por dinero, ¿no? Exactamente. Hoy la bilbainada la hacemos nosotros, ¿no? Porque no ha podido el Atleti, pues... Exacto, sí. Nada, bueno, sí, está bien una cena de conjura que se dice. Vamos a ver, esto no gana partidos, pero sí que verá que puede cohesionar un poco más al grupo, que parece que hace falta. Y bueno, vamos a Además ver. fueron todos. Habitualmente no iba Kroos porque no le gustaba al alemán estas Sí, cosas. pero no está. Tampoco Lunin, pero fue. Fue Sí, toda la Lunin. plantilla. Fue toda la plantilla. Sí, sí. Hasta Carvajal fue. Y hasta Ceballos también. Hombre, por Ahora supuesto. ya hablan de otro caso, Ceballos. Esto no se acaba nunca. Bueno. Vamos a ver si se traduce ahora en un... Toda la temporada es importante, pero ahora viene un tramo muy específico, muy importante, con la recepción en casa a la Real Sociedad, el partido en la Andaluz contra el Benfica, la visita a Pamplona, el partido de vuelta con el Benfica de nuevo y el partido de Getafe. Son Partido de partidos... Getafe. ahora es un pico muy importante Sí, para... sí, pico importante. Sí, pico sí, importante. sí. Pues lo vamos a resolver. La noticia. Adiós a la Superliga. Ha hecho bien el Madrid, ha hecho bien Florentino Pérez. Era el momento de hacerlo. ¿Se puede considerar esto como un fracaso? ¿Cómo se puede definir esta A ver, película? el proyecto nació muerto, aunque solo sea por las formas, fíjate, pero bueno, por las formas, pero también, sí, por las formas y por lo que pasó a continuación. Es que acordaros con las reivindicaciones de las aficiones inglesas ya hicieron que los equipos de la Premier ya se rajaran. Luego amenazas un poquito con el tema del chico el presidente de la Juve, Agnelli, que le tuvo que dimitir o le dimitieron. Se fue quedando el Madrid solo, luego Laporta, tal, bueno, en fin, el PSG que nunca entró, tal. Entonces, es verdad que el proyecto nació muerto. También entiendo que se han precipitado mucho los acontecimientos, porque, por ejemplo, en palabras de Florentino, en la asamblea de socios compromisarios de finales de noviembre, es decir, hace 2 meses y pico, atizó duro a la UEFA y atizó duro a Ceferín. Claro, muy duro, todos tenemos ahí las declaraciones. Y tenía algo a favor, la sentencia de la justicia europea. Correcto, Claro. correcto, atizó duro y además, efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de diciembre del 23, dijo que la UEFA tenía que acabar con ese monopolio, habilitaba la posibilidad de que hubiera otras opciones paralelas en la creación de competiciones deportivas. Y la Audiencia Provincial de Madrid, en octubre del año pasado, o sea, antes de ayer, como quien dice, refrendó esa sentencia rechazando un recurso de la UEFA. Lo desestimó y dio la razón al Madrid. Entonces, repito, se han precipitado muchos acontecimientos porque en la asamblea de noviembre del año pasado atizó mucho a la UEFA, a Florentino Pérez, con Ceferín en la cabeza. Y sin embargo, en estos 2 meses y pico ahora se ha llegado a un acuerdo. No sabemos qué ha pasado por ahí detrás. Bueno, creo que ha conseguido cosas importantes el Madrid en este acuerdo. Si se firma efectivamente, luego hablaremos con Joaquín Maroto, que es el periodista que mejor conoce las claves de la UEFA y de la FIFA, pero es pelea contra molinos de viento. El Madrid se ha quedado solo y solo. El Madrid es el número 1, pero no puede ser el número 1 si no compite contra nadie, ¿no? Es una perogrullada. Claro, no puede ser el número 1 si no compite contra nadie. Ahora, nos tienen que informar en general de esos acuerdos, porque el Madrid generalmente en esta línea de comunicados hace escritos bastante extensos y detallados, y en este caso, si veis, ha relatado de una manera muy sucinta. Lo mismo ha puesto la UEFA que el Real Madrid. Han sido cuatro líneas. Entonces, sí, 4 líneas, las 3 partes de acuerdo. Todo igual. 4 líneas. Y no han dado muchas explicaciones. Y Florentino. Está claro que ha habido un quórum a la hora de exponer el comunicado, porque no es normal que pongan el mismo comunicado. Entonces, vamos a ver qué nos cuentan de ese comunicado, porque el Madrid tiene que tener muchos argumentos para haber entrado aquí y haber llegado a este acuerdo y perdonar 4.500 millones de pesetas que el Madrid millonaria, efectivamente. Sí, bueno, pues entonces, lo que quería decir pues es en contra de lo que algunos van a vender. O sea, aquí hay un triunfador, que es Florentino Pérez, por encima de todo. Y el segundo triunfador es el fútbol. Y especialmente veremos el fútbol en abierto. Porque todas estas cosas, y ya se vio en el Mundial de Clubs, donde ya la FIFA había acogido los postulados de Florentino Pérez. Por eso era un gran invitado de la FIFA. Cambió el formato, ya claro. se ve otra cosa en la Champions y posiblemente se vaya a eso de fútbol en abierto. Eso es. En Europa, que bueno, ese es el objetivo. Y eso, además, quedarán en firmarlo después, creo. Y entonces se tienen que cumplir unas cosas para que el Madrid firme. Pero esto vamos a verlo. De todas formas, es un éxito absoluto de Florentino Pérez. Es un éxito absoluto del Real Madrid. Y han quedado muy mal retratados en esta película, lo digo porque estamos en libertad y los oyentes lo tienen que saber. El Fútbol Club Barcelona, que ha sido una cosa patética, la espantada, el pacto con la UEFA por las multas. El Atlético, el primero. Y el primero, el traidor, el Atlético de Madrid, que pacta con los clubes estados, que además
aquí, por la demanda que hay con la UEFA y todo esto, también va a haber un control económico de los clubes de Estado. El fútbol deberá algún día agradecer a Florentino Pérez lo que ha hecho por el fútbol. Bueno, estamos ya en la Copa, estamos en Bilbao, en el Bocho, en San Mamés. José Luis Rodríguez, muy buenas, amigo. Muy buenas, por decir algo. Bueno, por decir algo, hombre, lo intentó el Atleti, pero mucha Real Sociedad, mucho equipo el de Matarasso, ¿eh? Y porque lo intentó poco el Atleti también. No, porque es que tiene lo que tiene el Atleti, ya lo comentábamos anoche, Puma, Sí, esa es la sí, verdad. O sea, el Atleti Cuando no está te sale- para grandes historias esta temporada, y bueno, Cuando te sale el presidente del Atleti, John Uriarte, hace varias semanas en rueda de prensa y te dice que lo más importante del conjunto es sumar 14 puntos en Liga, pues ya te lo dice todo, ¿no? Hombre, dice, mira, pues vamos a ver si llegamos a la estación y nos marchamos de vacaciones. Bueno, Ya. lo mejor que se ha llenado otra vez San Mamés, la gente responde. Sí. ¿Eh? El Atleti tiene una afición sana y soberana, ¿eh? Sana y soberana. Y bueno, el Atleti da lo que da, en función de lo que tiene, muchas ausencias, muchas lesiones, y la Real hoy ha sido superior, hay que decirlo también, ¿eh? Sí. Además, mira, Hombre, queda todavía la bueno, vuelta, 0-1, oye, tampoco es un resultado que sentencie la eliminatoria, pero bueno, la ventaja la tiene la Real. Sí, pero bueno, es en la noveta encima el partido de vuelta. Que hombre, se atraganta un poco más viendo cómo están unos y otros en este momento. Pero sí, mira, ahora mismo hablaba con un compañero y le decía, es que es imposible para un equipo de primera que los 4 centrales que tienes, más titulares, están lesionados. Y la porta está como está. Con lo cual, has tenido que tirar de un chaval del Bilbao Athletic, con lo cual cualquier equipo con 4 centralazos, como son los que tienen el ticket este equipo, pues la verdad es que para mí yo creo que ha hecho lo justo y necesario, porque si le quitas a los centrales y ves que arriba, cuando no está uno, cuando no está Nico, cuando está Berenguer, cuando en definitiva tiene unos harapos de convocatoria. Nico es mucho Nico, todo hay que decirlo. Bueno, sacó lo que tenía. Metió a Monreal, a Laporta ahí en defensa, en el centro, Jaureguiza con Rego, y bueno, lo que tiene, es que es lo que tiene ahora mismo. No le queda más, El equipo no le queda de más. Valverde. Sí, no le queda más. Y ya te digo, contento porque la Real, si habría querido, la habría podido meter más. Ha habido jugadas polémicas con ese posible brazo de Laporte. En definitiva, como decías tú, lo mejor el resultado y pensar que dentro de unos cuantos tiempos, cuando se juegue el partido de vuelta, pues puedes tener, y de esta temporada en Bilbao, puedes tener una plantilla por lo menos hecha y derecha, ¿no? Ay, bueno, ¿qué pensáis vosotros? La Real muy superior al Atleti hoy, ¿no? Esta noche por lo menos. Sí. Sí, sobre todo en la segunda parte, y ha habido algún arrencito intentando ahí el Atleti, lógicamente. ¿Cómo ha cambiado la a Real? falta Desde de, que llegó de 20 Matarazzo, minutillos. el italo-americano este. Le da un Joder. toquecillo personal muy competitivo, Sí, sí, aparte pero- de una idea futbolística un poquito más... Y ahora se intenta a muchos jugadores. Fíjate cómo está Guedes. Más Está estable, que se sí. sale Guedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene a Soler ahí, tiene al chico este Marín, que me gusta mucho, ¿eh? Y bueno, y Arzabal, que está otra vez, ha vuelto a No, nacer. el tema es Materazzo, ¿eh? O sea, desde que ha llegado Materazzo, el cambio lo explicó muy bien Marcos López Aragón aquí. Sí, ahora todos tenemos los con Marcos cambios López que Aragón, había ¿eh? hecho, y ayer escuchaba a John Cuerva aquí en Goles contando que es un técnico que les controla hasta los desayunos. Esto me hizo mucha gracia. No, ha Escuchar. sido un cambio, O sea, un y cambio le- tremendo y que le ha ido de maravilla a la Real. Bueno, esta noche en Goles, mi amigo, el pequeño diablo, Roberto López Ufarte, Hombre, qué grande. pura historia de la Real, que estará feliz y contento con esta nueva Real que estamos viendo ahora. Don Roberto, Historia del Pues sí, fútbol. muy buenas noches. ¿cómo ¿Qué estás, tal? amigo? ¿Estás bien? Pues Hace bien, mucho que no hablaba contento. contigo, ya estaba yo preocupado. ¿eh? No, yo siempre estoy en mi sitio. O sea Que lo sé. Y además siempre estás a mi disposición para que lo sepa la gente. ¿eh? Yo, si siempre me que llama te, gente, te reclamo, gente buena, siempre que gente te buena reclamo, y ahí está. normal, yo estoy ahí para lo que deseéis. Ay, bueno, Roberto, ¿qué Real estamos viendo? ¿Cómo ha cambiado este Pues sí, equipo? hay que decir claramente que todas las alineaciones que hace Matarazzo son coherentes y con sentido común. Y da igual que cambie a 2 o 3 jugadores, pero siempre está el equipo equilibrado. Y yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho es tener más gente en el centrocampo. Yo creo que por ahí se está viendo un poco la diferencia con respecto a otros entrenadores de la Real. La Real está jugando con 4 en el centrocampo, a veces hasta acumula un quinto con Guedes que está en todo Qué bien sitio, está pues, Guedes, ¿eh? Qué bien de forma está Guedes, excepcional. ¿eh? Ojo, Pero es que hoy podríamos el portugués. Hoy podríamos decir que todos los jugadores han rayado a gran altura. O sea, John Martín, Chaleta Carr, el mismo Sergio Gómez, Soler, que cada vez que toca el balón la toca con un sentido común perfecto. Y Turrientes que también, Turrientes está maravillado. bien, ¿eh? Y Oyarzábal ni... Bueno, ¿qué vamos a decir de Bueno, Oyarzábal? pero sí es verdad que la Real ha estado con más energía,
sin fisuras en la parte de atrás, solo se ha perdido un balón así un poco al principio. Y ha podido el árbitro señalar 2 penaltis a favor de la Real, ¿eh? Sí, que yo realmente creo que ninguno de los dos Para ti no ha sido ninguno de los firmado. dos desde tu punto de vista. No, quizá el primero es verdad Bueno. que en muchos casos se podía señalar porque Por la mano de esa. alguna manera le toca la mano, pero en la El de otra... Guedes, algunos el de dicen que Guedes- el de Guedes podía haber sido penalti, podía haber pitado penalti, pero bueno. Lo que no es, pero Roberto, buenas noches, lo que no es amarilla, Guedes, ¿eh? Lo que Amarilla no no, es porque amarilla, no se- eso lo tengo yo clarísimo. Yo Sí. creo que la tarjeta amarilla ahí sobraba, porque ahí es verdad que Guedes va al límite, nota un pequeño toque o empujón, llámale como quieras, que al fin y al cabo el fútbol es de contacto y se cae, pero no se cae porque quiere caerse, sino por la velocidad que llevaba y porque solo el toque ese le hace Desequilibra. desequilibrar un poquito. Sí, sí, Pero sí. bueno, yo creo que la Real, independientemente de eso, yo creo que se ha quedado corta en el resultado y podría haber sentenciado definitivamente el partido. Y este resultado, que aunque parece que ya está claro a favor de la Real, pues no hay que trabajarlo todavía. Bueno, ya te has convertido en un brillante analista, ¿eh? Vamos, te sale No. te sale todo solo, Roberto. ¿eh? No hace falta ni Horas que de me radio pregunte. ya, ¿cómo se nota? Te has vuelto radiero. Radiero de Yo verdad. Nunca me lo hubiera imaginado. Que yo te conozco pero desde pequeño, escúchame. Vamos, por cuando eso, yo te lo digo. y qué mal hablaba antes. Bueno, es que cuando yo te entrevistaba eras un chaval en la Real, casi no te Era atrevías. tímido. No, tímido, Era vamos, tímido. no te atrevías ni a hablar. Ahora hablas Exactamente, estupendamente, es verdad. lo Que cuenta hablaba en el fenomenal. campo. Claro, Ahora hablo más hablabas fuera en el del campo. Fíjate, hablaba más, digo, a la Sisaturce que tú. Eso está claro, sí. Y Arconada mismo. Y Alcoraz también. Y Gorri también, que Gorri habla muy bien, ¿eh? Menudo discurso de la Gorri, sí, ¿eh? sí. Habla muy bien. Gorriz hay que escucharle ahora. Ahora No, es sí, el que sí. mejor habla de todos nosotros. Te lo digo claramente. No, es verdad. Yo lo he tenido en goles un par de veces. Oye, maravilloso. Yo le tengo mucho cariño a Gorriz porque independientemente somos amigos, independientemente de que hayamos sido compañeros, pero lo cierto es que él está muy bien informado y habla muy bien de fútbol. ¿Qué le ha dado Matarazzo a esta Real, desde tu punto de vista? Tú también eres entrenador, Roberto. Pues yo creo que le ha dado confianza a todos los jugadores, a toda la plantilla. O sea, no solo a uno o dos, sino es verdad que hay jugadores que juegan casi siempre, pero cualquier jugador que salga, Odriozola, por ejemplo, que estaba en el Sí, lo ha recuperado. Pero un chico que de viene, repente, que no conocía cada a vez nadie, que- a Matarazzo no lo conocía nadie. cada vez que Italoamericano, sal- hizo la mil en la Bundesliga, pero no lo conocía nadie. Sí, pero cada vez que sale Odriozola, pues hay un impacto total en su juego, o sea, siempre para el resultado también. El mismo Chalet Dakar, que ahora parece algo, antes parecía un muerto andante, por decirlo de alguna manera, y Gorrotxategi, que bueno, ese sí ha mantenido un poco el nivel, que había perdido su titularidad por Turrientes, pero que ha sabido reponerse, ha sabido competir, y todos los jugadores se sienten, para mí, importantes y titulares, y eso es lo que ha conseguido Matarazzo de momento. Tú imagínate, Imanol, Sergio de la Casa, y llega este hombre que no conocía a nadie, que fue un acierto del director deportivo, ¿no? Fichar a este técnico, Así ¿no? es. Claro. Sí, hay que decirlo así. Yo creo que poco a poco a lo mejor lo tenían en la recámara, pero lo cierto es que cuando ha llegado ha hecho un cambio abismal en el juego y en la creencia de que todos los partidos se pueden ganar. Bueno, Roberto, es un placer escucharte en goles, ¿eh? Me haces feliz porque yo te quiero mucho, ¿eh? Y además me gusta cómo cuentas, cómo hablas y... Bueno, No, no es para vamos tanto. a ver, Seguro que no es para tanto. Hombre, pero si yo te muchas digo, gracias. vamos a ver, si te lo dice Parrado que haces una radiografía de lo que hay en el campo, es que, vamos, de matrícula. Bueno, eso sí, intento ser lo más coherente posible y además, oye, si yo cuento lo que veo y si hay cosas que no están bien, también las digo. Torquemada, aquí está el amigo de Gorriz. A ver. Sí, le quería preguntar a Roberto que se moja y es verdad que falta la vuelta, Roberto, evidentemente, vale, falta la vuelta. Sí. Dando por hecho que la Real pasa, dando por hecho. ¿Qué rival preferirías en la final, el Barça o el Atleti? Mójate. No, bueno, yo creo que lo normal es que llegue el Barça. Yo preferiría el Atlético, que el Atlético, que de alguna manera parece que quizá con el Atlético tendríamos más posibilidades. Uh-huh. Posibilidades, digo, ¿eh? No, Sí. El Barça me parece que después de la derrota que padeció en Anoeta, Sí, el único partido yo que creo perdió. que El Barça, nos tienen ganas y no se le escaparía ese partido. Pero bueno, primero tiene que pasar el Eso es. Tiene que Barça pasar. y luego ya veríamos, y nosotros también, que yo creo que yo recuerdo una semifinal en el 87 con el Atleti, nosotros Sí. jugábamos en casa, 0-0. nos quedamos con 9.
Sí. y empatamos a 0. Ajá. Y ellos pues se creían, el Atleti se creía que ya con eso estaba todo hecho, que a la vuelta nos ganaban, y luego a la vuelta, y nosotros encantados con el 0-0, porque claro, con 2 menos era improbable ganar. Pero luego en San Mamés, pues ahí les dimos la mundial. 0-1 con un gol de un tal José Mario Vaquero, ¿te suena? Sí, con Vaquero, vaya por memoria supuesto. que tiene, Sí, madre mía. me acuerdo perfectamente. Luego ganó la final la Real Sociedad a los penaltis en la Romareda. Exactamente. Después de Pero bueno, Se van a cumplir 40 años. también decir que yo no es que haya metido muchos goles, pues sí también he metido, pero en ese partido Chiqui y yo metimos un gol, Sí, señor. cada uno. Sí, sí. Bueno, pequeño- Fue empate a 2 la final. Pequeño diablo, Así es. hablamos a Muy la bien. vuelta, ¿de acuerdo? Un saludo, un abrazo. Un abrazo, abrazo Roberto. fuerte. Chao. Cuídate. Bueno, así están las cosas. Puma, sigues ahí, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Te ha tocado tragar, Puma, perdona, te ha tocado tragar un poquito. Pobre. No, no te preocupes. A ver, si ya te dije que la Virgen de Begoña y Santiago, que es el patrón de Bilbao, habían ido a Valencia, yo creo que se quedaron allí y ya no han vuelto. Bueno, tú, vamos a ver, tú siempre lo has dicho, la situación del Atleti es preocupante. Esa es la realidad, lo que hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, menos mal que va ganando partidos, hombre, mientras no esté ahí abajo en la zona caliente y peligrosa, todo va bien, o sea. Sí, pero hay un paso también para bajar a esa zona, ¿eh? Y luego penaliza mucho haber estado en 3 competiciones, en Europa también, quieras o no, Sí. esa es la realidad. Sí, sobre con la todo con un plantilla equipo que no tienes. está acostumbrado. Claro, esa es la verdad, ¿eh? La Aquí cosa al principio de como son. temporada sí que había los más jóvenes que querían ver Champions, pero los más estudiosos del lugar, los que ya teníamos canas, pues decían que con la Europa League íbamos de cine. ¿Cómo ha salido la gente de San Mamés? Muy cabreada. Cabreada. Muy cabreada y muy resignada porque ven que era el último barco, el último tren que podía tener el conjunto rojiblanco para dar ese poco que tiene ahí dentro en el depósito, pero han visto que ha sido totalmente un espejismo. Daba igual el recibimiento a la entrada del campo, daba igual el campo lleno, no da para más. O sea, es que no da para más. No da para más, me quedo con este titular. El Atleti este año no da para más. Hay que ver la vuelta porque la Real va a ir a atacar en Sí, su campo también. y el Atleti va a Pero tener es alguna que baza. Tan no- sencillo que como se ponga 0-1 empate la eliminatoria. Así de sencillo. No veo al Atleti. No lo veo. Bueno. No lo veo. Hay que jugar el partido. Los partidos hay que Sí, jugarlos. pero no lo veo. Ese- Igual que a la Real sí la veo, después de lo que ha pasado. Sí. Con La Real. Matarazzo, otro equipo, otra dinámica, otra mentalidad. Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué Si sucede. te pones en una de las puertas de los bares de la calle esa que le gusta a Parrado, yo creo que le preguntas a alguno cuando entre, Calle ¿crees que va a Pozas. pasar la eliminatoria? Y en vez de tomarse calimocho que se iban a tomar esta noche, se toman un café con leche. Mejor que leche. Bueno, Puma, Rodríguez, un abrazo fuerte. Hasta mañana, amigo. Un saludo como siempre, compañeros. Cuídate, cuídate. Un abrazo. A ver qué dice mi amigo Marco López Aragón, el estratega de goles. A ver qué dice de la Copa, de esta ida, primera cita, mínima victoria del Real, importante pensando en la vuelta. Don Marcos, ¿cómo Buenas estamos? noches, ¿cómo Buenas estáis? noches. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Eh? Fenomenal. ¿Estás, fenomenal. estás de copas hoy? A ver, ¿qué te ha parecido esta hoy- primera cita? Hoy y mañana, que mañana Sí, estaré sí. en el Metropolitano. No, hoy y mañana, si es que no te pierdes una. Sí, Como tiene que ser. no te pierdes una. Qué vitalidad tiene nuestro Marco López Aragón, nuestro estratega, vamos. Así tiene que ser, amigo. Bueno, a ver, ¿qué sensaciones? Cuéntale a la People de Goles lo que viste. Bueno, lo que he visto es una Real muy moderna, donde la mano de Pellegrino Matarazzo ya no es solamente sensaciones, sino que se confirma una mejoría brutal y que los jugadores, como decíamos el otro día en el especial que hicimos, están enamorados de él. No hay más que verles cómo le miran a la cara y creen en lo que les dice. Hoy hemos visto una Real superior futbolísticamente y superior tácticamente. A mí me ha gustado muchísimo esa estructura por la parte izquierda tan amorfa que ha planteado Matarazzo, con Sergio Gómez de lateral profundo, pero Turrientes jugando de pivote tirando hacia el lado izquierdo, Guedes tirando hacia el lado izquierdo pero metiéndose hacia adentro, Oyarzábal también de falso 9 cayendo a la parte izquierda muchas veces, e incluso el propio Carlos Soler, que también en ocasiones aparecía por parte izquierda. Es lo que hemos hablado algunas veces de no se puede defender con una estructura meramente posicional un ataque que es aposicional y que es dinámico. Y por ahí ha ganado la Real Sociedad, que creo que ha tenido ocasiones lo suficientemente claras como para que la ventaja hubiera sido un poquito mayor. Yo creo que el partido ha sido más bien de 1-2 en vez de 0-1, porque el Atleti también ha tenido, aunque no han sido claras. Lo ha intentado Valverde con 4 cambios de golpe al comienzo, en los primeros minutos de la segunda mitad, en el minuto 11 de la segunda parte, pero tampoco le ha funcionado. Creo que el Athletic o la manera de atacar del Athletic
se está quedando atrás porque lo basa todo prácticamente en situaciones de centro lateral con los Williams por fuera o en ocasiones con Robert Navarro, que está ganando peso dentro del equipo, pero creo que se le está quedando muy corto y que la pizarra de Ernesto Valverde, lamentablemente, yo creo que en el Athletic no da más de sí. Bueno, es importante, la Atleti da lo que da, efectivamente, este año, y la Real es que cómo ha crecido, cómo ha resucitado este equipo, lo que son las cosas, ¿eh? Cambio de dinámicas, nuevo entrenador. Fíjate que tenían un tío de la casa conocido como Sergio Francisco, en fin, salen de Imanol y llega este italoamericano desconocido completamente para todo el mundo y acierta, ¿eh? Sí, acierta, sobre todo yo creo que ha tenido dos aciertos clave que son sencillos, que son de sentido común futbolístico, que son adaptarse a la plantilla que había, porque él normalmente es de jugar con 3 centrales y aquí está jugando un 4-3-3, 4-2-3-1, que sí que es verdad que en ataque muta, porque cierra con 3 y mete en vuelo a Sergio Gómez, pero sí que es verdad que se ha adaptado a la plantilla que tenía y sobre todo ha recuperado el fondo de armario de la Real Sociedad, porque había jugadores que estaban prácticamente... Sí, perdidos en combate. Fíjate tú que Nada, Guedes, nada. cómo ha resucitado a Guedes, Oyarzábal, Soler ahí que lo mete en la media punta por detrás de Oyarzábal. Bueno, Odriozola, Turrientes también. Susic, que ahora está lesionado pero que ha ganado enteros en las últimas alineaciones. Oye, te quiero preguntar una cosa, Marco, vamos a ver. Sí. Me hablan de que Matarazzo tiene mano izquierda. Bueno, ¿tú crees que un perfil de este tipo podría entrenar al Madrid? Sí, sin lugar a dudas, porque creo que reúne las dos condiciones. La primera, el sentido común futbolístico para saber dónde aterriza, y está claro que Rino Matarazzo ha sabido amoldarse perfectamente a la cultura de San Sebastián y a la idiosincrasia de la Real Sociedad y de su forma de jugar y de los jugadores que tiene. Segundo, se ha ganado al vestuario. Bueno, ya no es que se haya ganado al vestuario, es que te puedo asegurar que los jugadores están enamorados de su entrenador. Ajá. Y por lo tanto creen en él, y además ha demostrado que tiene una muy buena gestión de grupo. Por lo tanto estamos ante un perfil muy completo. Así que bueno, pues vamos a darle tiempo. Tomamos nota, ojo, no. Sí, vamos a darle tiempo. Quería preguntarte esto, porque sí. tú siempre sueles afinar y acertar. Es una pregunta que se me ocurrió en función un poco de lo que me han dicho de este hombre, ¿no? Yo creo que podría encajar perfectamente en este vestuario. Sí, Hombre, podría. Aquí tienes a Vinicius, a Mbappé, a Valverde. Sí, bueno, pero a allí Carvajal, también es verdad que se ha encontrado con un vestuario que tampoco es sencillo, porque estamos hablando de jugadores incluso que han jugado en el Paris Saint-Germain, como en el caso de Guedes o de Carlos Soler, verdad, que no sí, es jugadores que no es importantes, poca... sí señor. Eso es, tienes Ahora, grandes capitanes. Si tienes dentro del Arbeloa en el vestuario. Madrid, no va a triunfar Matarazzo en el Madrid, por favor. Si Sí, tienes bueno, Alcono de entrenador, por favor. No, yo sinceramente lo que creo es que estamos delante de un prospecto de gran entrenador llamado a hacer cosas importantes dentro de nuestra liga o incluso de la Premier League. Hay que dejarle, digamos, macerar en la Real Sociedad, porque creo que es el mejor sitio donde puede estar en este momento, y mantenerlo monitorizado en nuestro radar para posible promoción en su carrera que pueda ocurrir dentro de un tiempo. Pues puede pasar, pero perfectamente. A mí me gusta este hombre. Bueno, Marcos, babel.com, a ver, ¿qué tenemos en la portada? Le damos ahí. Pues mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque precisamente hoy, amigo Parrado, hemos empezado con la previa del Mundial 2026. Hoy hemos empezado la cobertura y la hemos empezado por una serie de reportajes vintage centrados en los mejores jugadores y los mejores entrenadores campeones del mundo del año 82 para acá. Ajá. Y ahí estamos empezando a hacer un remember. Previa Mundial 2026, Giuseppe Meazza y el gol más extraño. Correcto. Y también un Felipe Scolari de Scolari. Y el pentacampeón, quieres decir, ¿no? Correcto. La penta, que fue aquel título mundialista en Corea y Japón 2002. ¿Te das cuenta lo fácil que es? Tecleo y pumba, babel.com. Ya está. Ahí lo tienes todo, sí señor. Hasta la crónica de la Real Sociedad. Lo tengo en la tablet, lo tengo en el móvil, en el teléfono. Pero qué barbaridad, cómo cambian los tiempos. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, señor. Tú eres de la vieja guardia también. Joder, yo soy un clásico elevado a N. Y Bermúdez también. Bermúdez, que es el editor de La Voz del Deporte, el único periódico gratuito que ha habido en España de deportes. Un grandísimo periódico, además. Un grandísimo periódico. Sí. Muchas gracias. Yo le quería... Es verdad. Babel es una maravilla, a mí me gusta mucho. Hombre, y cada vez mejor ahora. Bueno, nosotros humildemente lo que queremos es recoger el testigo de grandes periodistas como vosotros, que nos habéis dejado un legado importante de contar historias,
de saber llevar las cosas bajo una estrategia editorial clara, que es la calidad, Hombre, y pero luego ya pues adaptándola a los tiempos tú para que imagínate la gente lo consuma. la unión, ¿eh? El clásico de la radio deportiva Goles y el digital deportivo de referencia, la modernidad en estado puro que es babel.com. ¿Qué más se puede pedir? Lo más de Claro. lo más. ¿Eh? Pues al momento Estamos fue la contentos voz, y es perfecto. Estamos claro. contentos y estamos cómodos y nos lo pasamos bien, así que ¿qué más podemos pedirle Eso. a la vida? Bueno, pues mira, te voy a pedir una cosa. Sí, claro. Marco, no, aprovechando que vas mañana, y con las sabiendas de que puede salir lo contrario de lo que uno piensa, simplemente preguntarte qué tipo de partido te esperas mañana. Pues mira, sinceramente yo tengo en mi cabeza, no sé lo que va a pasar, pero yo tengo en mi cabeza que para el Atlético de Madrid mañana es la final de la temporada y por lo tanto espero la mejor versión del Atlético de Madrid en la primera parte, que no sé cómo puede salir a nivel de resultado, pero sí de actitud. Espero a ese Atlético de Madrid, yo hablaba hoy con una persona y le decía, yo espero al Atlético de Madrid de aquella vuelta de Champions League que perdía 3-0 con el Real Madrid en la ida, hat-trick de Cristiano, y en el minuto 27 el Atleti ganaba 2-0 y el Madrid no sabía por dónde le entraban, que después ocurrió la genialidad de Benzema con gol de Isco, creo recordar. Bueno, pues yo mañana espero ese Atlético de Madrid. Mañana es el día D para Simeone, ya te lo digo yo. Creo que lo espera toda la afición del Atleti. Ajá. Y creo que Diego Simeone no tiene más remedio que mañana volcar toda la carne en el asador, porque ahí se juega la temporada, ya la Liga está perdida, Y su futuro la Champions yo creo en que el el banquillo. Atlético de Madrid no puede aspirar a más que a pasar la ronda con el Brujas, porque creo que no va a tener mucho más recorrido, y por lo tanto lo más cerca a tocar metal es la Copa del Rey, con un Barça que sí que es verdad que todos le damos como favorito en la eliminatoria, pero que llega sin Pedri y sin Rafinha, dos de sus tres mejores jugadores con Lamine Yamal. Cuestión de fe, como dice Simeone. Mañana lo vemos y lo contamos. Marco López Y de- Aragón. Y si puede ser de fútbol, por favor, no solo de fe. Y de fútbol también. Si no, Porque los partidos de este pelo se ganan con fe, pero con fútbol. con fe, pero con fútbol. La doble F. No falla esto. La doble F. Fe y fútbol. Don Marcos, hasta mañana, cuídate. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Nos Un ponemos abrazo. la camisa de la Española. La Española cuando viste es que viste de verdad, ¿no? Pues ya lo has dicho tú. Está bien dicho. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Localizamos filtraciones en tejados y goteras, así como en cubiertas de paso. Pablo Reparaciones de Tejados te ofrece la máxima seguridad y confianza para resolver tus problemas. Utilizamos todo tipo de tejas, como la plana, la árabe y la mixta, además de la teja de pizarra. Pablo Reparaciones de Tejados espera tus llamadas en el teléfono 679-168904. Repito, 679-168904. Atendemos llamadas de particulares y comunidades de vecinos. Ya lo sabes, ¿tienes filtraciones? Llama a Pablo. ¿Tienes goteras? Avisa a Pablo. ¿Quieres seguridad en tu tejado? Díselo a Pablo. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Cuando hay que hablar de la UEFA, de la FIFA, cuando hay que hablar de la Superliga, que por fin se ha terminado este culebrón que ha durado casi 5 años. En fin, ahora voy a hablar de este tema con el periodista que mejor conoce las claves de este invento en su momento, cuando Florentino se atrevió a enfrentarse a la UEFA, acompañado de muchos equipos. Al final se queda solo ante el peligro y se ha pactado un acuerdo, afortunadamente, esto es bueno, por el bien del fútbol europeo. Eso es lo que se ha manejado en este acuerdo entre UEFA, Ceferín, entre la ECA, Al-Khelaifi y entre el Madrid Florentino Pérez. Por el bien del fútbol europeo. ¿Será verdad? Me imagino que sí. Querido Joaquín Maroto, adjunto a la dirección de AS y reportero de referencia en el periodismo español. Don Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a Goles, amigo. Pedro Pablo, buenas noches, muchas gracias. Me gustaría que dijera siempre reportero de referencia y luego lo que sea ya adelante. Ya lo sé, que es lo que te gusta. Que es lo que nos gusta. Lo demás sobra, efectivamente. Claro. Lo demás eso es. son cargas que pesan mucho en la mochila. Eso es, lo demás da mucha guerra y poca satisfacción. Efectivamente, esa es la realidad. Esa es la puñetera realidad. Bueno, al final se acabó este sueño de Florentino.
Pues sí, la verdad es que no fue bonito ni mientras duró, fíjate, porque ha sido un quebradero de cabeza desde el primer día. Esto ya vino de nalgas, con un modelo que ya nació mal de base, ¿no? Sin tener en cuenta la meritocracia, que se presentó con nocturnidad en un sitio donde no correspondía un proyecto de esta envergadura, y la verdad es que ha ido dando tumbos hasta el final. Yo pensaba, en algún momento pensé que por fin alguien iba a poner en su sitio a la UEFA, pero tengo que reconocer que me equivoqué. Pues es Porque difícil la que tú UEFA te no. equivoques conociendo cómo conoces la UEFA y la FIFA por dentro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Porque pero hay yo gente que pensé- habla de que son estados sin ser estados, ¿eh? Pero son estados y algunos dicen, claro, con la mafia no se puede topar uno. Es que la verdad, lo de la UEFA y lo de la FIFA es inexplicable. Fíjate, yo viví dos momentos, digamos, que cumbre, que fue cuando les sacaron una cuerda de presos de un hotel de Suiza a todos los de la FIFA, ¿te acuerdas? Me acuerdo de aquello, madre Sí, que se mía. lo llevó la Vaya Guardia de imagen, sí, Finanzas. bueno. Se los llevó a todos en un autobús y los tuvo presos, y la mitad se fueron juzgados en Estados Unidos. O sea, yo dije, bueno, esto es el principio del fin. Y luego, cuando pensé también que iban a poder con ellos, fue cuando salió la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dando la razón a la Superliga, que dije, bueno, aquí sí que les van a doblar el brazo, porque es el más alto tribunal, el Tribunal de Luxemburgo, y contra esto no cabe Y recurso. es una buena sentencia, efectivamente. Hablaba de Una buena monopolio, sentencia. que no puede ser, claro. Pues nada. Los argumentos eran buenos por parte de Madrid, la defensa de Madrid, de que, Sí, sí. vamos a ver, la UEFA y la FIFA mantienen un monopolio, un monopolio. Sí, Y claro, efectivamente, ¿por qué no se va a poder crear otra competición, aunque sea cerrada, aunque sea una especie de NBA futbolística en Europa? Que quizá ese, como tú dices, Joaquín, fue el problema, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una serie de equipos, los más grandes de Europa, no nos engañemos, y ahí se cerraba el capítulo, claro, y hay muchos equipos que ganan sus torneos y también, por justicia, deben jugar la UEFA o la Claro. Champions. Sí, sí, sí. Quizá eso fue como nació mal, ¿no? Pero luego ellos se fueron corrigiendo y llegaron ya a meter la meritocracia deportiva como el factor principal de clasificación para los torneos. Eso lo han corregido, ¿no? Pero yo pensaba de verdad que al final el Tribunal de Luxemburgo iban a tener que pasar por ese aro, pero ya has visto que no. ¿Y por qué no han pasado? Porque la fuerza del fútbol es inmensa, y el Se fútbol puede se hasta con la permite- justicia europea el fútbol, escúchame. Claro, no ha podido, claro, y al final la justicia europea y el Madrid y el propio Florentino no han tenido más remedio que llegar a un acuerdo con los de la UEFA para salvar los muebles. Esta es la realidad, ¿no? Pero Y también esto hay que decir, porque hay mucha gente, yo no voy a hacer sangre ahora de Florentino, como hay mucha gente No, que, no, está, no, que no. que está haciendo sangre porque dice que se equivocó, que era, en fin, era un plan imposible de lograr. Pero bueno, ahí está, él lo intentó, contó con los grandes equipos europeos, al final se quedó solo. Es que el último Sí, que le sí. abandonó fue el Barcelona, después de haber intentado salvarlo económicamente como le salvó el Sí. Madrid. Florentino a la porta, esta es la realidad, eso sí que hay que decirlo. Sí, y luego al final Florentino ha preferido un acuerdo que un mal pleito. En eso no está mal. No, porque no, si eso consiguen- había que hacerlo, Claro. no había otra salida. Entonces, Claro. tú fíjate que Y él sí. renuncia a la demanda millonaria, millonaria que puso. Claro, eso es, pero si De él, 4.000 millones pero de euros. 4.000 millones de euros. Claro. Pero si él a cambio saca las tres cosas que dice que saca, que si la UEFA cumple, pues no está mal el acuerdo, porque va a sacar ¿Qué puede sacar? Florentino- ¿Qué puede no, sacar? él Maroto? quiere sacar, Florentino quiere sacar un control financiero de los clubes Estado, Ajá. o sea, que no vaya doping financiero del Manchester City y del PSG para ponerle nombre y apellidos, que estos dos clubes no puedan fichar con el dinero del petróleo y que se sometan a las mismas reglas que los demás con un control financiero férreo. Pide eso por una parte. Por otra parte, pide que el fútbol se abarate cuando terminen los contratos de televisión actuales por derechos de televisión, que es en el 2027, pues que eso pase en una plataforma y que se pueda servir con publicidad o el contenido premium con una parte de pago, pero siempre más barato de lo que está ahora. Y pide una cosa muy lógica, que es tener presencia en la gestión económica de los dineros que genera la competición. Y entonces, esas tres cosas la UEFA le ha dicho que sí. Bueno, pues ahora, en el acuerdo que, vamos, en la nota de prensa que han sacado conjunta hoy, ponen en el último párrafo que la demanda millonaria será retirada en el momento en que eso se plasme. ¿Qué es plasmar? Poner en un papel y firmar. Ajá. Cuando eso esté en un papel y se firme, pues se retirará la demanda. Dime una cosa, Joaquín. ¿Qué daños colaterales puede tener esta decisión de última hora de firmar la paz?
Pues mira, yo creo que es un daño más reputacional y de imagen que económico. Económico no va a ser, porque lo que saca el Madrid es bueno para el Madrid, en el sentido de que, oye, si controlan... No es si malo, se el ponen- acuerdo creo que es bueno el Claro, acuerdo, ¿eh? Y sobre todo el acuerdo es bueno. que tenga que la gente o la UEFA sepa que el Madrid es un equipo, es el número uno, efectivamente, a nivel de marca mundial, ¿no? Y bueno, Claro. y que debe tener peso dentro de la UEFA y de la FIFA. Eso es. Bueno, el acuerdo no es malo en lo económico, es malo en lo reputacional porque, claro, efectivamente... Ya, por el todos daño los que hace enemigos- después del desgaste que has Claro, tenido. porque aquí lo van a vender como que es una derrota de Florentino, como que ya no es el que era, como que ha perdido capacidad de influencia, como Ya. el que ya no puede conseguir las cosas que conseguía antes. Bueno, yo creo que Pero sacarle- en la vida se acierta arrancarle y- a la UEFA lo que le ha arrancado es importante. Y también se pierde, o sea, se gana y se pierde, se acierta y se equivoca uno. O sea, tampoco hay que darle. Vamos a ver, yo sé que hay gente que está esperando esto para apuñalar a Florentino Pérez. Y no se puede ser así en la vida. Hay que reconocer las cosas, lo intentó, se equivocó. Porque sabíamos, por lo menos tú y yo siempre lo he dicho, yo se lo dije a él. Digo, esto es una locura, no va a ningún sitio, no vas a poder Es hacer que, nada. bueno, sí. Te vas a Entonces, enfrentar, la UEFA- te vas a enfrentar al poder establecido. Vamos a ver. Eso es. El poder que tiene brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado? Los arbitrajes. En Sí, Europa sí, y te matan. sí, no, y además lo hacen de una manera muy civilina. Es que esto es como un combate de boxeo contra una sombra. Claro. O sea, no le vas a cazar nunca. O sea, no puedes ganarles. Ellos son de esta manera, ¿no? Y lo tienen eso muy muy controlado. Pero bueno, si al menos les pega un pellizco donde más les duele, que es en la gestión de la competición, en los dineros y en el control de los clubes Estado, pues está bien. Hombre, está bien, a mí me gusta, creo que el acuerdo es bueno. Y sobre todo, bueno, de hecho, la UEFA ha tenido que cambiar el modelo de Champions, ¿no? A mí me El gusta más formato, este modelo, claro. el formato, bueno, ya se ha empezado por algo y al final se van a conseguir esos objetivos, pero dentro de la UEFA. Yo sabía que esto iba, una Superliga se puede crear, pero dentro de la UEFA. Eso Sí, es, sí. Que es lo que va a pasar, que es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Se llamará Super Champions o lo que como quieras, pero a mamar con la UEFA, como siempre. Vamos con la UEFA como siempre. Mira que llevamos años en esto, ¿eh? Y tú has Bueno. estado ahí en esos pasillos de la UEFA y de la FIFA. Yo lo Vamos, he visto, sí, he visto. Yo he visto allí te de todo, conoces claro. allí, durante muchos años aquello parecía el Frente Juventudes, Maroto. Sí, joder, vamos. Era Todos una los, cosa todos los que mejor floreros tenía allí de 85 corbata, años. de 70 años, de 80, Sí, pero bueno, que no había quien los moviera. Y eran gente muy importantes en cada uno de sus países, porque Es yo verdad, me acuerdo de es Nicolás verdad, Leoz, por ejemplo, en Asunción, en Paraguay, Leoz mandaba más que Trujillo. Era una cosa, era el que mandaba en todo el país. Y así muchos, ¿no? y Grondona, el Y- argentino. Claro, ¿Eh? Grondona en Argentina Joder. y Acevedo en Uruguay. Y Acevedo en Uruguay. Eso era imposible. Es que eran auténticos caciques. O sea, era una cosa que no se podía con ellos. Se podía con ellos. Bueno, Maroto, pues nada. Ahora va a descansar Florentino, yo creo, porque tenía la cabeza ya como un bombo con este tema. Y al final, Sí, ya lo tenía la triste, cabeza que le reventaba. Pues sí, le Va a cumplir reventaba. 79 años dentro de Lo unos sé, días y lo no está sé. el hombre ya para... Lo sé, ya, ¿eh? lo sé. Para estas guerras. Y es lo más inteligente, además, en estos momentos, dejarse ya de tonterías. Y lo triste es cómo le han dejado tirado como la colilla, y solo. Sí, Y sí, solo ante el eso sí. peligro, ¿eh? Eso es verdad, es así, ¿no? Bueno, mira, algunos de los que somos sus amigos siempre nos tendrá al lado, ¿no? Y como aprendí yo con él, un acuerdo bueno es con el que están de acuerdo todos, porque si solamente gana uno, al final el acuerdo se rompe pronto y generalmente mal. Ay, como le decía yo a Villar está rodeado de traidores. Al final, Sí. aquí Sí, sí. no vale tener buena fe, que la tienes, que crees en Dios, me parece muy bien, pero que todo el mundo es bueno, no. Los traidores son traidores siempre, y hay que decirlo. Sí, sí. Y también Sí, te sí. dejaron solo y tirado como la colilla. Así de Sí. triste. Y Así en de el mundo triste. del fútbol, que tú y yo conocemos también después de tantos años, tú más que yo, sabe, la gente tiene que saber que la política es un juego de niños al lado de esto, que en el fútbol sí que vuelan los puñales, ahí sí que Vuelan hay los que andar puñales. muy listo. Y mucho dinero en anda- juego también. Mucho dinero en juego, mucho más que en la política. Entonces, intereses, poder, dinero, en fin, una cosa tremenda, ¿no? Fíjate tú, se sabe Pedro Sánchez que habló con Infantino en Nueva York para cerrar el Mundial y el Bernabéu que será la final, así que imagínate. Claro, eso es, sí, pero bueno, Bueno. si no, ¿cómo se puede entender que los mayores, las personas
más poderosas del mundo acaben en el fútbol. Bueno, Joder, pues algo tiene, Bueno, ¿no? Algo tiene. lo único que ha hecho bueno Pedro Sánchez. Claro, eso es que mundial, que eso es lo único que ha hecho bueno. que lo ha hecho Y bueno. espérate que no nos quiten los marroquíes la No la creo, final. uy, Espero calla. Espero que no, espero que no. Vamos, Espero que no. Yo sé Espero que están que no. cabreados y tal, están ahí todos los voceros de Hassan diciendo que hay que ir a Casablanca, que la final se juega aquí en Capital de España, Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Son tremendos. Y fíjate que llegaron de rebote, porque esto era de Ucrania, pero le pillaron al presidente, metieron la mano en la caja, lo echaron y entraron ellos de segundas dadas y ahora quieren la final. Son tremendos. Tremendo. Ay, querido mío. Maroto, que te quiero mucho. Gran periodista, Igualmente, gran Pedro. reportero. Un abrazo Muchas fuerte. gracias. Eso es lo que más me emociona y lo que más me gusta, de verdad. Además lo digo de corazón y de verdad porque creo en lo que digo, ya lo He sabes. echado mi vida en eso, joder. Tu vida entera, así Mi me vida gusta. entera. Un abrazo Así ha fuerte. sido. Maroto, Muy bien, un diario abrazo, As. Pedro. Cuídate. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Lo sabías o no lo sabías? Mañana es el día D. Día D para Simeone. Lo digo además con claridad meridiana. Titular, día D para Simeone. Todo a la Copa. Si no pasa esta eliminatoria, si no dejan la cuneta al Barcelona, si no se mete en la final de la Cartuja, ¿qué va a pasar con Simeone? Pues yo diría finita la comedia. Finita la comedia. Es lo que piensan algunos. Apolo, los que mandan que quieren algo, Matteo Alemani, que es el nuevo director general, con mando en plaza. Y bueno, un partido complicado. Juega en casa. El factor campo tiene que ser importante, que no me venga ahora con excusas de que el terreno no está en condiciones. Se lo juega todo en una carta, salvo Barrios están prácticamente todos, y el Barça también tiene bajas notables. No está Rafinha, tampoco está Rashford, pero bueno, el Barça con todo su poderío para intentar resolver esta papeleta y meterse en otra final de la Copa. A ver, dos pesos pesados de la información. Fernando Ballesteros, la voz rojiblanca. Don Fernando, ¿cómo estás? Hola, Pedro Pablo, buenas noches. Buenas noches. Ya viste que lo dije todo en la entrada, ¿eh? Sí. Has dicho mucho. Ha dicho mucho en la entrada. A ver, Eric Gutiérrez, a ver, la voz azulgrana. ¿Cómo estás, Eric? Hola. Claro, aquí estamos. Ahí estamos, ¿no? Efectivamente, preparado para el partidazo que vamos a vivir mañana, que yo creo que va a dejar muchos titulares, para un lado o para otro. El día D, a ver, Fernando, el día D mañana. Bueno, sí, la primera parte del día D, ¿no? Porque bueno, esto, como le hacían hoy una pregunta el Cholo Simeone en la rueda de prensa, es un partido de 180 minutos, así que mañana, cuando estemos hablando a esta hora más o menos, después del partido, estaremos hablando al descanso de la eliminatoria, ¿no? Pero sí, es el principio, la primera parte del día D, porque es verdad, el tanto por ciento elevadísimo de que el Atlético de Madrid no se marche de vacío otra temporada más, pasan por conquistar la Copa del Rey y para eso hay que dejar en la cuneta al Barça. La verdad es que, claro, en algún momento tenían que cruzar o con el Barça o con el Madrid en cualquiera de los títulos. Podría haber pasado la final, ¿no? Pero pasa en la semifinal. Claro, efectivamente, pero en algún momento, salvo milagro, te tienes que enfrentar con alguno de los dos equipos que en principio son mejores que tú o más potentes. Bueno, el Barça es un equipo tremendamente copero, Eric, las cosas como son. Tiene ausencia, Sí. no está Rafinha, tampoco está Rashford, pero bueno, tiene poderío suficiente para intentar resolver esta eliminatoria. ¿En Barcelona quieren estar en otra final de la Copa? Yo creo que sí, yo lo dices muy bien, ¿no? El Barcelona es muy copero, creo que siempre le ha dado importancia a esta competición, a diferencia de otros equipos grandes, ¿no? Como el Madrid, el Villarreal, lo hemos comentado una vez, que no le ha dado tanta importancia. A mí me ha sorprendido la poca importancia que ha tenido para el Atlético de Madrid durante muchos años, porque creo que es una competición en la que el Atleti podría haber sacado algún metal Pues sí, en los últimos años y no lo ha intentado. Bueno, no lo ha intentado, sí lo ha intentado, ¿no? Pero no con la vehemencia que yo esperaba que el Atlético de Madrid intentase. Y en este año para mí catastrófico del Atleti, pues puede ser su salvavidas. Con respecto al Barça, yo creo que es que van con la mentalidad de ganar siempre. Creo que es una derrota en los últimos 18 partidos.
y ese partido contra la Real, que es un partido en el que de 100 veces lo ganas 99. Y esa es la verdad. Creo que el Barcelona va a ganar siempre. Creo que tiene equipo para hacerlo, a pesar de las bajas, que sí que son notables, porque son encima 2 junto a Pedri y Gavi y demás, pero 2 en la misma posición. Hombre, Pedri también es muy importante, no nos engañemos, Pedri es mucho Pedri. El más importante. Las cosas como son, hay que reconocerlo, pero también es importante significarlo, ¿no? Tiene fragilidad defensiva el Barcelona. ¿Tú crees, Fernando, que eso lo puede aprovechar? ¿Va a intentar meterle caña a la contra Simeone? Hombre, no cabe duda. Ese es el gran punto a favor que puede tener el Atlético de Madrid, aprovechar la rapidez de sus jugadores. ¿Va a despertar Julián mañana, aunque dice que lo quieren en Barcelona? Bueno, eso ya, lo de Julián es que es un expediente X, yo no sé qué pensar, pero de luego, si hay un marco para reaccionar, pues sí, ese es el de mañana. Pues ¿no? sí. Un día de los grandes. A los 100 días resucitó, podía ser el titular, si se le ve mañana, si pues se sí, le ve. Sí. Sí, pero luego está, pues eso, Pedro, la rapidez, ¿no? La rapidez de Juliano, la rapidez de Lukman, al que vimos con espacios, cómo se desenvolvía. Me gustan esas dos bandas, pueden ser decisivas, tanto Juliano como Lukman, efectivamente. Claro, es verdad que todo eso depende también de un pasador, ¿no? Dicen que Griezmann va a ser el Barrios. Sin Barrios pierde mucho este equipo. Ahí está, Pedro. Ese es el que puede ser el pasador de esos jugadores que se incorporan. Sí que pierde, porque Barrios es probablemente el mejor jugador esta temporada del Atlético de Madrid. Está creciendo y este año es el que mejor juega en el centro del campo, es que además llega, ha sido capaz de asistir y es una baja que siente mucho el Atlético de Madrid. Y mañana ahí es donde Diego Pablo Simeone tiene que hacer un poco encaje de bolillos, ¿no? Hoy ha probado con Coque y con Mendoza, y algunos se temen que pueda entrar en vez de Mendoza Llorente en el centro del campo. Digo se temen no por Llorente, sino porque eso podría facilitar la entrada en el 11 a Nahuel Molina. Pero eso sería una sorpresa, ¿no? Porque hoy Diego Pablo Simeone ha probado con Musso en la puerta, en el centro de la defensa con Janko y Pubil, con Ruggeri en la izquierda, con Llorente en la derecha, Coque y Mendoza, y luego el que tú decías, el lanzador Griezmann, con Juliano por la derecha, Lukman por la izquierda y Julián arriba. Esa es una opción que parece que se está trabajando efectivamente, la de Griezmann, ¿no? De sí, pasador ahí, en el puesto de Barrios. No suena mal, no suena mal. Vamos a ver el peso que tiene ahí Griezmann, al que en esa faceta, tocando en el centro del campo y sobre todo lanzando a los hombres rápidos, le vimos también muy bien en Sevilla, ¿no? Mucho mejor que en partidos anteriores. Pero esa es al hilo de lo que tú preguntabas, Pedro, es la gran baza del Atlético, evidentemente. Joder, si tienes un equipo que juega a 60 metros de su portería o a 50 metros de su portería, pues evidentemente donde están los espacios es a su espalda. Otra cosa es que lo sepas aprovechar y que ellos te los dejen aprovechar con fallos en defensa o bueno con la línea más dubitativa que en otras ocasiones. Pero vamos a ver, este año está funcionando esa defensa del Barça, yo creo, un poquito mejor que el pasado. Eso es verdad. Oye, Eric, Araujo puede ser la gasolina para el vestuario del Atlético. Dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas. Pensaba que iba a servir para el del Barça. Digo, no, por Dios, que no juegue, por favor. No, que juegue de suplente. Para el Atlético de Madrid, sí. Para mí la gasolina del Atleti creo que va a recaer mucho en Lukman, sinceramente. Creo que acaba de llegar, pero sumado a que viene con esa motivación extra, creo que es un jugador muy rápido y que encima el peor de la defensa del Barça es Koundé. Creo que puede funcionar muy bien al Atlético de Madrid. Hablabais de un lanzador. Para mí el Atlético de Madrid lo tiene en plantilla. Se llama Alejandro Baena. Sí, Baena también es buen pasador, Baena también. Ojo, claro, Baena puede estar en el banquillo mañana. Sí, yo creo que sí, porque va a apostar por Griezmann, ahí de Barrios. Sí, seguro, Sí, o sea, ahora Baena también es un jugador interesante, efectivamente, pero tiene que mostrar más su calidad, que todavía no la ha mostrado. Pero el tema es quién ha mostrado su calidad esta temporada en el Atlético de Madrid, quitando a Barrios. Efectivamente. Es que este es el tema. Y a Janko o a Pubil, bueno, ha habido jugadores ahí, ¿no? Alguno más. Yo por Juliano, ejemplo, que me gusta mucho porque da la cara, Juliano, siempre. Sí, también. Pero yo, por ejemplo, si fuese el Atlético de Madrid y tienes que poner a Marcos Llorente en el centro del campo, yo no optaría por Nahuel Molina. Sinceramente, creo que es un jugador que te deja muchas dudas. Yo pondría ahí a Pubil y pones otros dos centrales, los que sea. Pero a pesar de que Pubil está metes a Jiménez ahí, ¿no, Fernando? Puedes meter a Jiménez ahí con... Sí, claro, pero no.
a mí, yo no soy partidario de meter a Llorente en el centro del campo porque creo que pierdes más de lo que ganas. Es decir, pierdes porque tienes que colocar en la derecha a Nahuel Molina. Pero si lo haces, si colocas a Llorente en el centro del campo, es que va a colocar a Nahuel Molina porque lo demás es romper demasiado. Es decir, tú para colocar a Llorente en el centro del campo no puedes romper lo que mejor te funciona, que es el centro de la defensa. Pero claro, mandar a Pubil a la derecha significa meter otro central, y meter otro central que sea quien sea Jiménez o sea Lenormand, ahora mismo está a años luz de Pubil. Entonces, para pocas certezas que tienes y que tiene Simeone este año, una de ellas es el centro de la defensa que se ha encontrado con el paso de los partidos y no lo puede romper, o sea que yo creo que Pubil y Janko van a estar ahí en el centro de la defensa. Fíjate que seguramente en algún momento ha tenido ganas de romperlo para volver a colocar a Janko en la izquierda, porque Ruggeri no convence, pero aún así pues se decanta por darle confianza al italiano para formar esa línea de 4, Llorente, Ruggeri, Janko y Pubil. Pero yo me inclino a pensar que no va a estar Llorente en el centro del campo y que por tanto no vamos a ver mañana a Nahuel Molina. Vamos, también te digo que lo espero, ¿no? Es casi un lo esperas y lo deseas y lo dices. Espero y deseo, efectivamente. y lo dices. Vamos a ver, Eric, sin Rashford y sin Rafinha en esa banda. Sí. ¿Qué opciones tiene? Me ibas a proponer algo. ¿Qué opciones, ¿qué opciones tiene? La Viña está... yo creo que solo hay una opción, que es poner... aunque es verdad que vimos a Cancelo de extremo en el último partido, pero no creo que sea el caso. Yo creo que la única opción es poner a Dani Olmo en ese puesto, que ha jugado muchas veces ahí, ha jugado en el Leipzig ahí. O sea, Olmo, Fermín, Lamín y Lewandowski arriba. Sí, y detrás de ellos que jueguen De Jong y Bernal, que además Bernal viene creciendo. Está muy bien Bernal, sí, buen jugador Bernal. Ojo, me parece un jugador muy serio. Creo que hay que tener mucho cuidado con Marc Bernal, que al final tiene 18 años y creo que tiene muy buena pinta, tiene mucha calidad, le faltaba ese ritmo que lo está cogiendo y creo que lo podíamos ver mañana. Oye, que también quizás en un partido tan importante prefiero optar por un perfil Casado que tiene pues más experiencia en la élite, podría ser. Yo preferiría a Bernal. Pero bueno, también podríamos ver a Casado. Pero yo creo que en la izquierda la única opción viable sería Dani Olmo, que en caso de que jugase Nahuel Molina, pues no es tan peligroso para Nahuel porque no va tanto el espacio, no es tan regateador como podría ser un Rashford o un Rafinha, evidentemente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Simeone. A ver, Simeone, entrenador, a ver si me convences. A ver, dime algo del Barcelona. Si te encuentran con transiciones rápidas, son un equipo peligroso. Si te encuentran con juego asociativo, son un equipo peligroso. Está claro de que sacarle la pelota todo el tiempo no podés, porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos buscar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego, llevando el partido donde creemos que le podemos hacer daño. A ver si es verdad. Y sobre todo, cuestión de fe, Simeone, cuestión de fe. Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida, y evidentemente necesitamos hacer un buen partido mañana. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de Copa del Rey. No conozco otro camino de llegar a la final de que insistir, y allá vamos. 15 años, Fernando, de buena fe. Sí, sí. 15 años de buena fe. Uno de los eslóganes fue nunca dejes de creer, ¿no? Del cholismo. Bueno, pues ahí sigue. Yo me quedo con lo de Luis, ganar, ganar y ganar. Ese sí que me convencía a mí. Ese discurso y ese mensaje. Ganar, ganar y ganar, ¿eh? Hombre, claro que sí. Porque creemos todos, afortunadamente. Pero hay que ganar también. Es bueno tener fe. Claro. Muy bueno, pero también hay que ganar, ¿eh? No, está claro. Y de eso se trata. Y para eso tiene mañana una oportunidad importante el Atlético de Madrid. Si hablamos de ganar títulos. Claro, pues ganar partidos va a ganar muchos de aquí a final de temporada. Sí, pero hay que ganar títulos, eso está claro, ¿eh? Pero hay que ganar, porque el último es de 2021 y se va haciendo viejo, ¿no? Se va haciendo viejo. Bueno, el Barcelona está todavía en la Copa, en la Liga y en la Champions, Eric. ¿Tú crees que va a ir a por los tres o dejará algo por el camino? Hombre, ¿le hará un favor al Atlético?
yo creo que va a ir a por ellos, está claro. Creo que el Barcelona no tiene un título nunca y por eso a veces no ha ganado tantos títulos europeos, ¿no? Como otros equipos. Se ha centrado siempre en los 3 títulos y esa a veces es su perdición. Y creo que vamos a ver un buen partido. También hay que decir una cosa, el Barcelona es favorito. Si el equipo, siendo el mismo equipo de mañana Atlético de Madrid, no se llamase Atlético de Madrid, se llamase Betis, pues veríamos mucho más favorito al Fútbol Club Barcelona por cómo está jugando el Atlético. Pero es que se llama Atlético de Madrid, se llama Cholo Simeone, que está en el banquillo, y en unas semifinales pues siempre es peligroso, y en el Metropolitano ni hablamos. Entonces creo que es el típico partido en el que, a pesar de que el Atlético no está bien, va a subir su nivel, y vamos a ver un Atlético mejor que el que veríamos si fuese un partido normal de Liga, donde prácticamente no se está jugando nada. La motivación es muy importante en este tipo de partidos y, vamos, nadie mejor que el Cholo para motivar a los jugadores, está clarísimo. Motivación la que tienes tú todas las mañanas a partir de las 10 y 10. La que se puede, la que se puede. Ya, pero no, es que, vamos a ver, aquí hay que hacer milagros siempre, pero lo importante es estar ahí. Es el primer informativo deportivo que hay en la radio española. O sea que eso ya es significativo, Eric. Partido a partido, Parrado. Aquí minuto a minuto. Exactamente. Eso para Simeone. Bueno, Araujo hablaba de su depresión. La verdad que en el momento ahí, con la adrenalina, te vas para afuera, ¿no? Te sentís triste. Pero después cuando termina el partido, ahí ya se te cae todo arriba, ¿no? Se te cae todo arriba. Y ya empezás a pensar que yo sentía que no estaba bien, esa es la verdad. Pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte, intenta seguir, pero a veces te necesitas ayuda, ¿viste? Necesitas. Y como te digo, ya llevaba 1 año y medio que después, con profesionales, entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así. Y eso no te ayuda al final, porque después en la cancha no te terminás sintiendo tú, porque uno sabe el valor que tiene o lo que puede dar, lo que puede hacer adentro de la cancha, y al no sentirte sabía que algo estaba pasando, y ese día me di cuenta que ya está, que necesitaba hablar con profesionales, hablar con el club, hablar con gente para que me pudieran ayudar. Me gusta a mí Araujo, Eric, A ver, a mí me cae bien, lo ha pasado evidentemente mal, ha tenido muchos errores. ¿Va a confiar en él de aquí hasta el final, Flick, en Araujo? Yo tengo muchas dudas, porque a mí, como digo, me cae bien, pero creo que es un jugador que para el Barcelona no funciona. No por nada, sino porque su tipo de juego no le va bien al Barça. No es un jugador bueno con los pies, no le cuesta mucho salir, le cuesta a veces corregir. Entonces creo que no le viene bien al Barça. ¿Qué va a contar con él? Pues teniendo en cuenta que Christensen está lesionado siempre, que a veces Eric García tiene que cubrir otras posiciones y demás, pues no tienes a otro, entonces va a tener que jugar. Pero no creo que sea un jugador en el que ponga toda su confianza a Flick. Me sorprendería muchísimo, la verdad. O sea, verlo mañana, por ejemplo, vamos, al día siguiente vengo y digo, oye, me he equivocado, pero me sorprendería una barbaridad, vamos. Ay, qué grande. Bueno, Fernando, el día de mañana, Mañana lo veremos y lo contaremos, Será un día histórico, lo apunto aquí en la agenda, Además con mayúsculas, Sí. No, el día total. de, También te digo una cosa, es muy probable que mañana estemos diciendo que la cosa se va a resolver en el campo. En la vuelta. Y que además queda un montón, porque vaya calendario, De la ida a la vuelta los equipos ni se van a acordar ya que estaban en una eliminatoria. Y esperemos que el terreno de juego esté bien, ¿no? Para que no se queje nadie luego, Bueno, vamos a ver, si deja de llover un poquito y... Hombre, mejor que el de Vallecas está, eso es verdad. Eso está claro. Por lo menos sabemos que se va a jugar mañana en el Metropolitano, que no vamos a tener traslados inesperados, eso está claro. Bueno, pero luego habrá que ver si Coque, Griezmann y compañía se quejan o no se quejan, como han venido haciendo en los 2 últimos partidos. El Spotify está bien, Eric, ¿no? Aunque haya goteras, de momento el campo está bien, ¿no? Bueno, goteras es poco decirlo, Bueno, cuidado. Goteras es lo que tengo yo en casa, Lo que tenía en el Camp Nou es más que goteras. Bueno, parece que está bien, bueno, evidentemente no está como el campo de Vallecas. Tenemos que llamar a Pablo, nuestro solucionador de estos problemas de goteras, Total. No, te mando a Pablo que vaya para allá y que te arregle las goteras. Eric. No estaría más, a que no se le puede llamar ya a Laporta, que no es el presidente, duda. Laporta, pero bueno, está el Palmero justo ahí, escúchame. Está el Palmero. Ahora, te voy a decir una cosa, viendo lo que hay, viendo los precandidatos que hay, viendo las alternativas que tiene Laporta, yo creo, te digo de verdad, que Laporta seguirá siendo presidente. En fin, cosa que con me parece... un 90% de los votos. Con un 90%, sí, eso lo tengo claro. Ahora, malo para el Barça. Malo para el Barça. Ruina económica. El Barça será una SA.
Bueno, pero es que igual con Laporta o sin Laporta lo va a ser. Por lo menos con Laporta ganas. Con otros fichas a Coutinho por 160 millones. Son diferencias. Ay, qué grande, qué grande. Eric Gutiérrez, Fernando Ballesteros, en sintonía de goles. Un abrazo fuerte a los dos. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo, chao. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Bueno, me sorprendió una noticia, leía atentamente y dije, hombre, ¿qué socio o qué dueño se ha encontrado el Atlético de Madrid o Miguel Ángel Gilmarín para manejar las riendas deportivas y económicas del equipo rojiblanco? El propietario del Atlético de Madrid invertirá 6.000 millones a través de su fondo deportivo. Hay que recordar que el fondo de inversión estadounidense Apollo, que cuenta, atención a este dato, como dirían algunos, 938.000 millones de dólares en activos, lanzó el año pasado Apollo Sports Capital, diseñado para invertir en clubes, ligas, recintos deportivos y medios de comunicación. Y nada mejor para explicar esta historia que hablar con nuestro gurú de referencia económico en sintonía de goles, mi amigo Alejandro de Castro. Don Alejandro. ¿Qué tal, Parrado? Buenas noches, hombre. Buenas y rojiblancas noches. Siempre. Aunque con estos trenes de borrascas, pero bueno, lo importante es que siga adelante todo y, por supuesto, la economía impulsada por estos grandes fondos que, sin ninguna duda, van a aportar mucho valor añadido a nuestra economía, no solo en España, sino en Europa. Bueno, ¿qué es lo que busca Apollo cuando compra el Atlético de Madrid? A ver, yo creo que para Apollo supone sin ninguna duda entrar un poco en la Champions League, y nunca mejor dicho, ¿no? Anteriormente ya había hecho algunas adquisiciones en Inglaterra de un par de clubes, un club de primera, Aston Villa, y otro de segunda, ¿no? Pero ahora el hecho de entrar en el Atlético de Madrid, pues supone, insisto, entrar, y nunca mejor dicho, en la Champions League del fútbol, ¿no? Y eso para ellos va a ser un altavoz importantísimo, porque yo creo que no se va a limitar solo al Atlético, sino a otros clubes de Europa y a otros intereses que tiene este fondo, que ya veremos que no son solo deportivos, ¿de acuerdo? No tiene muchas más facetas, efectivamente, ¿no? No se queda solamente en asuntos deportivos. Tú imagínate la inversión que ha hecho, no solamente en España, en el Atlético de Madrid. Ha tenido ahí suerte el Atlético de encontrar un socio de este calibre, con este poderío económico, no nos engañemos. Y aquí la clave yo creo que ha sido el propio Miguel Ángel Gilmarín. ¿Tú piensas que el hecho de haberse metido, como se metió la cabecita ahí en la UEFA, a través de la ECA, vicepresidente con Al-Khelaifi, le ha servido para encontrar este socio económico, poderoso socio económico? A ver, conocerle a Miguel Ángel como buen sucesor de su padre, ¿no? Que sin ninguna duda tienen una grandísima visión empresarial. No olvidemos que cuando don Jesús adquiere el club y demás, pues es un club que está prácticamente, recordemos aquellos tiempos cuando todavía no se habían pagado los viajes de Alemão, ¿no? Del gran Ricardo Dobrito Alemão, ¿no? Bueno, tú sabes que le salió gratis el Atlético a Gil. Vamos, sí. Vamos, le salió gratis de verdad. Y además presentó un talón de Credit Lyonnais que yo lo vi con mis ojos, de Enrique Cerezo. Bueno, Jesús era el presi. Yo tuve la suerte, siendo un joven muy chico que estaba en primero de carrera, tuve la suerte, me presenté allí y me dijo: Jesús, ¿tú nos quieres ayudar y tal? Y yo, hombre, ¿cómo no? Y le ayudé a que llegara, pobrecito de mí, ¿no? Con mi pequeña aportación. Pero escúchame, Alejandro, el talón era de 500 millones de pesetas. Sí, 500 millones, sí. 500 millones una auténtica barbaridad. Bueno, el Atlético se hizo con el Atlético. El Madrid por Zidane, muchísimo más. Tú imagínate lo que es, efectivamente, mucho más. Pero bueno, al final, Gilmarín logró la estabilidad económica y deportiva del Atlético. No era fácil. Las cosas hay que reconocerlas y decirlas como son.
grandísimas con Hacienda, con la Seguridad Social. Muchos problemas, pero aquellos muchísimos 2 problemas. años en el infierno. Muchísimos problemas, ¿no? Bueno, al final se ha consolidado, se ha dado este golpe de mano, una operación económica importante con un socio, con un propietario que va a tener la mayoría de las acciones, pero con un capital... El socio mayoritario. Claro, el socio mayoritario, efectivamente. De cualquier sociedad anónima o sociedad limitada, pues tú ya controlas el accionariado y por lo tanto el consejo de administración. Y tú imagínate la cantidad de inversiones que puede hacer a todos los niveles. Ha comprado lo que es el Atlético, la ciudad deportiva que está alrededor del Metropolitano. Aquí también me imagino que habrá negocios inmobiliarios, me imagino, Alejandro, ¿no? Vale, hay grandísimos negocios inmobiliarios y además tenemos que estar de enhorabuena. Tenemos que estar de enhorabuena en Madrid y en España, porque España, yo siempre lo he dicho con el máximo respeto, ¿no? Se va a convertir en el gran parque de atracciones de Europa, ¿no? Nosotros, excepto estos meses que tenemos complicados, pues tenemos una climatología envidiable, tenemos una gastronomía brutal y luego que los españoles tenemos una way of life, una forma de vida que gusta mucho al gringo, que gusta mucho al alemán, y sin ninguna duda tenemos que explotar esto. Entonces el proyecto del Atlético de Madrid... ¿Por qué crees tú, Alejandro, que se fijaron en el Atlético de Madrid? Hombre, a ver, el Atlético de Madrid tiene unos valores importantísimos, ¿no? El Atlético de Madrid, si miramos objetivamente el ranking UEFA, a lo mejor se posiciona como el tercero o cuarto del mundo, tan solo superado por el Madrid, el Barça y el Bayern de Múnich. Entonces el Atlético de Madrid es un gran equipo, es un equipo con un palmarés. Simplemente nos falta todavía esa Champions League. Hombre, bueno, hay que ganar una Champions ya para ser un grande de Europa. O sea, a ver si es verdad, Y ganar algún título más también con Simeone, que lleva 15 años ya, ¿eh? Madre mía. Y es lo que hay. Vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, pues... Yo no soy dudoso, Alejandro, ya lo sabes. Yo creo que Simeone ha terminado ya para mí su ciclo hace 2 años o 3. Lo tengo claro. Además, no me saca nadie de ahí. O sea, no me pueden convencer. Porque yo veo lo que pasa año tras año. Siempre la misma película. Y nunca pasa nada. Nunca pasa nada y tú sabes infinitamente más de fútbol, ¿no? Lo que pasa es que al final, desde el punto de vista, como tú bien decías, de estabilidad de la sociedad y demás, sí ha conseguido muchos años en la Champions League. Y esto supone una serie de ingresos recurrentes, como decimos los economistas. Pero ese es el mérito. Bueno. Vamos a ver. El mérito es ser líder de la otra liga, quedar tercero y vivir en Europa. Vale, me parece bien. Pero bueno, definido perfectamente. Pues por eso sigue Simeone. Simeone ha cumplido su palabra de meter al Atlético en Europa todos los años. Eso es verdad. Ha ganado también algún título europeo, alguna liga, una copa, está claro. La liga de la pandemia, joder. Sí, el Atlético, macho, hasta ni eso pueden celebrar. Hasta ni eso pueden celebrar. Ay, qué grande eres. Oye, vamos a ver. Es importante también señalarlo, ¿no? Lo de Apolo, ¿no? Apolo también va a prestar dinero. Sí, vamos a ver. Es que tenemos que darnos cuenta que este tipo de grandísimos fondos de Estados Unidos, yo he tenido la suerte de trabajar en Estados Unidos y demás, los mercados financieros de Estados Unidos son absolutamente enormes y muy complejos. O sea, ¿tú crees que el crédito es la principal, vamos a ver, la principal estrategia de Apolo? Va a ser una de sus líneas de negocio, también el crédito a empresas, y va a ser una línea de negocio también todo el tema relacionado con pensiones, con infinidad de negocios financieros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Fíjate la masa social que tiene solamente el Atlético de Madrid. En número de personas sí. Y de posibles clientes. Sí, clientes, tanto personas físicas... Claro, es que todo va por ahí también ligado. Sí, sin ninguna duda. Y no solo digamos que los socios del Atlético, sino todos los aficionados que hay en España y a nivel mundial, y luego la repercusión mediática que tiene este grandísimo club, ¿no? Es decir, pues las otras 2 adquisiciones que realizó en el Reino Unido no han tenido ni muchísimo menos la repercusión, insisto, mediática que está teniendo el Atlético de Madrid. Estamos hablando del Nottingham Forest, por ejemplo, que es uno de los equipos con todos mis respetos, que ha regresado, pero este equipo ganó 2 Copas de Europa, ya lo sabes, el Nottingham Forest. Sí. En su momento. Los británicos long time ago. Aquello fue tremendo. El Nottingham Forest ganó 2 Copas de Europa y además creo que seguidas. O sea, y el Napoli ganó incluso 2 UEFAs
con Diego Armando Maradona También, y Ricardo Brito Alemão. También. Y luego está el West Ham, que es un equipo de segunda división británica, que también lo tiene en propiedad, ¿no? Y tiene luego en otros equipos también, en Europa, en medio mundo, tiene cadena de gimnasio, en fin, tiene muchas cosas Apolo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el Atlético de Madrid. Creo que es importante para diseñar un Atlético que se meta de verdad entre los grandes de Europa. O sea, tú le metes el cuarto, yo le metería un poco más atrás, porque hay muchos equipos ingleses. Hombre, está el United, está el Liverpool, está el Chelsea, está el Tottenham. Capaz de discutir contigo, pero luego compartiremos el ranking UEFA, Y cuidado, y el Atlético en algunos momentos ha podido estar cuarto o quinto, Solo superado por el Madrid, el Barça y el Bayern de Múnich. Bueno, cuidado, económicamente el presupuesto no está mal, el que tiene, pero todavía está años luz del Madrid y el Barça. Tú imagínate para que diga siempre Simeone que pelear una liga contra el Madrid y el Barça es imposible. Eso es lo que dice. A ver. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Una forma también maravillosa de ponérsela. De justificarse. Eso no puede ser, hombre. Porque a mí que no me diga que no hay buenos jugadores en el Atlético, que creo que tiene buenos jugadores, que puede pelear por cualquier título. Sí, es que al final ya, como hoy estamos en un poco en sintonía americana, pues en Estados Unidos dicen mucho money talks. Claro. Y al final es cierto que cuando tú tienes un presupuesto que duplica al Atlético de Madrid, pues eso se refleja en una plantilla muy larga, Parrado. Sí, eso dicen todos, efectivamente, no digo que no. Claro, que es lo que ahora mismo los jugadores juegan 50, 60, 70 partidos, y esa es la única forma, teniendo una plantilla muy larga, de ser competitivo en toda la... Bueno, pero Apolo vendrá no solamente para hacer negocio, que para eso viene, lo tengo claro, sino también para que el Atlético sea un equipo potente y gane títulos. Seguro que sí. Hombre, seguro que sí. Y que fiche jugadores de primer nivel. Por supuesto, y no solo eso, sino que además eso es como todo, es decir, todo este tipo. ¿Tú crees que Mateo Alemany le ha fichado a Apolo, lo ha traído aquí a Apolo? Seguro, 100%, naturalmente, 100%. Pero este es un directivo con una gran solvencia, que ya hizo un trabajo excelente en el Mallorca, en el Valencia, y esto es como todo, ¿no? Cuando tú tienes una experiencia, una solvencia, y además tienes un respaldo económico fuerte, pues lógicamente puedes alcanzar los objetivos deportivos y económicos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda ese directivo está absolutamente negociado y nombrado por el fondo, claro que pienso sí. que sí. Bueno, para terminar, a ver, Alejandro, se nos juega toda la Copa del Atlético, mañana partido importante. Para mí es el día D. Imagínate. No, es el día D para Simeone y muchas personas más. Y muchos jugadores del equipo. Porque la Liga ya está totalmente descartada. Champions, pues bueno. Mójate, que me gusta que te mojes, porque tú eres valiente. Sí. Hombre, día D. ¿no? A mí me encantaría darle un susto al Barça. Todopoderoso Barça, sí. Pero vamos a ver si por lo menos... Hombre, a lo mejor en casa gana, ¿no? La mala suerte que tienes es que la vuelta la juegan allí en el Camp Nou. Sí, eso siempre, el factor campo siempre es importante, ¿no? Y aquí yo creo que el Atleti en su feudo, pues mañana tiene que dar el do de pecho y cuando menos sacar un resultado positivo que le permita a la vuelta defender esa eliminatoria, ¿no? ¿Quién se juega más mañana? ¿El Atlético o Simeone? Yo creo que más Simeone que el Atlético. Estamos de acuerdo, ¿no ves cómo? Una duda. Mucho más Simeone, porque ya es el último cartucho prácticamente. Claro que es el último cartucho, efectivamente. Queda la Champions todavía, pero bueno, vamos a pensar en la Copa, ¿eh? Es un título, la Copa. Es un título, Sí, no hay que desdeñarlo ni muchísimo menos. Y bueno, la Champions no deja de ser el sueño, sobre todo de todos los rojiblancos, ¿no? Pero ya sabemos la extrema dificultad que tiene ganar una Champions, y yo siempre felicito a nuestro equipo de Madrid, el Real Madrid, que no en vano. 15 Copas de Europa, 15 Champions tiene ahí. Hay que ganarlas, cuidado. Bueno, al final ya sabes que ha hecho las paces con la UEFA, ya se acabó la Superliga y en fin. Claro que sí. Esto, bueno, pues fue un pulso, ¿no? Sí, fue un pulso, pero era complicado. Ya sabes, que meterse con la UEFA, con la FIFA, estás muerto de entrada. Eso es pura mafia, joder. Pura mafia deportiva. Pero pura mafia deportiva de verdad. Goles es pura golosina y la UEFA es pura mafia. Esa es la diferencia. Pura mafia deportiva. Bueno, tú ten en cuenta que la central la tienen en Suiza, por algo será, ¿sabes? Bueno, Alejandro de Castro, un poco los financieros, un placer escucharte en Goles. Seguiremos desvelando las claves de Apolo, ¿de acuerdo? Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cuídate a ti y a todos tus oyentes. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador.
Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Nos vamos de copas, sí, así como suena, ¿eh? En sintonía de goles y a lo mejor hasta cenamos en el mismo restaurante donde han estado los jugadores madridistas. La conjura de los necios, ¿eh? Sin Arbeloa, intentando convencer a todo el mundo, a todos los jugadores, de que se pueden ganar títulos. Ahí lo tenemos, siempre mágico, David Cantarero. Mañana es su día de... ahí te quiero ver, amigo mío. Sufriendo. Mejor ganar y ganar. Pablito Cánovas, ahí está la producción periodística, ya lo sabes. Ahora te dejo con Mañanas en Libertad, con mi amigo Luis del Pino, el látigo de la actualidad. Y a las 10:10, Deportes en Libertad, el primer informativo deportivo de la radio española. Hasta mañana, adiós, people. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.